Hola, acá una vez más, Richard Sola, en este caso, o Arzola, asesor inmobiliario, presentando un video y una cápsula bastante importante informativa respecto al famoso DFL2 27 bis. Vamos a dar, en este caso, cátedra de este tipo de beneficio que es bastante atractivo a los inversionistas, sobre todo ahora que se hizo la actualización de la ley hace muy poco, que antes únicamente pedían una propiedad anteriormente para poder cobrar el beneficio. El requisito es mayor, pedían dos propiedades previas para poder efectuar lo que es la devolución de IVA. En este caso, siempre se procede de distinta manera. En este caso, obviamente, siempre el porcentaje total que se devuelve del total del inmueble es un porcentaje exacto que, por ejemplo, una propiedad, vamos a ver, de 4.500 UF, siempre es entre el 10 y el 15%, independiente de cuál sea el valor de UF. Y siempre el máximo sería de 26.808.300 pesos, directamente si es el caso de 4.500 UF, o si cambiamos, por ejemplo, propiedad de 3.500 UF, la devolución sería directamente de 20.850.900. Ahora vamos a ver un video respecto a ello, informativo respecto a lo que es esto. Vamos a proceder ahora a verlo para que tengamos ojo con ello. Un vendedor habitual. Era el año 2016 y entraba en vigencia una nueva reforma tributaria. Una de las noticias más esperadas de esta nueva reforma era el impacto que iba a tener el IVA en los inmuebles nuevos. Pero no solamente era eso. Hoy te quiero hablar sobre una técnica muy utilizada por los inversionistas para recuperar ese IVA que viene intrínseco en las propiedades actualmente. Ya que todos piensan que es un regalo por lo general y se vende muchas veces así, como un Justamente no es un regalo, es un beneficio tributario. regalo, pero realmente no lo es. Así que te voy a contar todo lo que tienes que saber al respecto para que tomes las mejores decisiones respecto a la próxima compra de tu vivienda. Antes de definir cómo se recupera el IVA de una propiedad, te tengo que definir qué es una propiedad con IVA, porque no es tan simple. Las propiedades con IVA no solamente son las nuevas, también puede ser una propiedad que venga de origen de una empresa como un vendedor habitual. O sea, si hay una persona que está vendiendo como un negocio muchas propiedades constantemente, pueden ser nuevas o usadas, esa propiedad también vendría con IVA. Sin embargo, si estamos hablando de una transacción de privados que se da de forma muy esporádica, en donde una persona está vendiendo su propiedad que compró hace muchos años y ahora se la está traspasando a otra persona, como el resultado de una transacción comercial, esa propiedad lógicamente no va a tener el pago de impuesto agregado. También se determinó como una extensión de que todas las propiedades que sean adquiridas a través de un subsidio habitacional, como el DC1, DC49 o el DC19, también están exentas del pago de IVA. Y una pregunta muy recurrente que llega, oye, ¿los terrenos pagan IVA? No, los terrenos no incluyen IVA, ya que no tienen ningún valor agregado adicional, solamente es un pedazo de tierra. Y aquí es donde se genera una leve confusión, porque las propiedades de por sí no tienen un 19% de impuesto de IVA. Es menos. Ya, pero ¿cómo es esto posible? Pues si el IVA es 19, ¿por qué van a cobrar menos impuestos? Bueno, precisamente porque el terreno no viene con IVA. Entonces, gran parte de lo que se considera como un inmueble es terreno. Por lo que solamente se te está cobrando el IVA de los valores de los materiales que tiene de por sí ese inmueble y también la mano de obra. O sea, que tienes que considerar que estás pagando por una cocina, un baño, un piso, un techo, ventanales. Todos esos elementos que están dentro de un inmueble deben ser considerados dentro del cálculo de este porcentaje respectivo de impuestos. ¿Y cuánto sería ese IVA efectivo realmente? Muchos calculan y estiman de que va a ser de entre un 10 y un 15% del valor de la propiedad final. O sea, justamente como lo habíamos incorporado al principio del video, de un 15% seguro que es la devolución de IVA que se hace, como lo vimos en el Excel al principio. Si compraste una propiedad en 100 millones, solamente 10 a 15 millones corresponderían de pago de IVA y no 19 millones como podría generarse en cualquier otra propiedad. Y ahora, ¿de dónde viene eso de la recuperación de IVA? En Chile existe una extensión tributaria que es el artículo 27 bis de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, donde estipula que las empresas que adquieren bienes con objetivos de inversión y de mejora de su negocio pueden recuperar este IVA para ser utilizado como capital de trabajo. No fue inventado necesariamente para los departamentos. Quiero entregarte un pequeño ejemplo. Imagina por un momento que eres una mega empresa que compra maquinaria de minería y entre tanto te compraste un camión tolva gigantesco y eso viene con IVA.
imagina que esa inversión debe costar más o menos unos 2.000 millones de pesos. Claro. El IVA de esa compra debe ser unos 380 millones de pesos. Es bastante dinero si te das cuenta. ¿Qué es lo que hace esta empresa minera? Por lo general pone a trabajar este camión. Ese IVA va a entrar en sus estados financieros como un IVA remanente que se va a ir actualizando mes a mes. Y esta empresa va a poder recuperar parte de ese IVA con sus ventas. Lamentablemente, hay muchos negocios que no demuestran ventas por sus primeros años. Hasta incluso pueden pasar décadas sin demostrar ingresos suficientes para acreditar dicha cantidad de IVA para poder recuperarlo. Un caso muy común se ocurre cuando se construyen edificios. Piensa que un edificio, desde que se plantea el hecho de construir un proyecto inmobiliario desde cero, pueden pasar hasta 5 años antes que se materialice la primera venta. Y mientras tanto se necesita capital de trabajo para invertir en ese negocio para que resulte de forma exitosa. A medida que el proyecto va avanzando, este negocio va haciendo compras y se le van haciendo cargos de IVA uno tras otro y que van quedando como el remanente respectivo. En su balance. Dinero que no puede recuperar si no es con ventas, salvo que sea un negocio que esté vendiendo inmediatamente. Por eso se creó esta extensión tributaria, para que estos negocios tuvieran la posibilidad de hacer grandes inversiones y pudieran recuperar el IVA respectivo de estas inversiones para poder obtener esos beneficios e inyectarlos nuevamente en su negocio como capital de trabajo. ¿Y cómo vamos a realizar esto para temas de departamento? Porque me imagino que eso es lo que te interesa y justamente por eso hice este video. Lo primero que tienes que considerar, sinceramente, es que no puedes hacerlo tú mismo. Necesitas la ayuda de un contador experto en estos temas para que te ayude y te asesore correctamente en esto. Sin embargo, yo te voy a nombrar a grueso modo cada una de las etapas que se tienen que ejecutar para llevar esto a cabo. La primera de ellas es que tienes que tener inicio de actividades. ¿Como persona Puede ser natural? como una persona jurídica o como una persona natural. Si no tienes jurídica. idea de lo que te estoy hablando, te quiero dejar acá en las tarjetitas un video donde explico las diferencias entre una y otra empresa. Y así puedes entender y tener claridad de qué significa estar constituido como empresa. Ten presente que al estar constituido como empresa tienes también responsabilidades. Tienes que llevar la contabilidad mensual, tener una oficina postal tributaria, pagarle a un contador todos los meses, tener patente comercial y también realizar la contabilidad anual de impuestos. Siéndote súper honesto, esto tiene un costo, no es gratis y por lo general tiene un valor de unos 700 a 1 millón de pesos al año. Es bastante dinero si te das cuenta, por lo que tienes que llevar esto en la balanza para determinar si vale la pena ejecutar esta acción. Ojo, eso sí, se paga una pura vez por empresa, por lo que si tú compras 5 departamentos para realizar esta operación, solamente tienes que pagar este servicio por una única empresa. Una vez que tengas tu inicio de actividades, puede ser como persona natural o como empresa, debes ejecutar la compra. Mucho ojo, que la compra debe ser a nombre de la empresa o persona natural con inicio de actividades para que se ejecute esto correctamente. Por lo que si tú compraste con un crédito hipotecario, no podrías hacerlo como persona jurídica, a no ser que hayas obtenido un crédito hipotecario como persona jurídica. Lo más importante acá es que se te debe entregar una factura de compra por el inmueble que tú adquiriste. Y esto posteriormente tiene que pasar a tu balance de empresa. Posterior a eso tienes que arrendar este inmueble y debes entregar boletas afecta a IVA. Como entenderás, los inmuebles, los departamentos, las casas sin muebles no llevan IVA en sus arriendos, por lo que tienes que amoblar estas propiedades. ¿Y qué muebles debes utilizar? Lo mínimo: una cama, un televisor, un refrigerador, microondas y una mesa con sillas. Así de simple. Con eso ya estaría calificando este departamento para que se cobre IVA a través del arriendo. Ahora, mucho ojo, porque no es el 19% tampoco. ¿Y cómo se calcula cuánto IVA se debe pagar la propiedad? La verdad que te hice un video para eso completo y te lo voy a dejar acá en las tarjetitas para que lo revises, porque es bastante complicado y da para un video entero, sinceramente. Y es súper importante también de que encuentres un arrendatario lo más rápido posible y que comiences a entregar una boleta por la prestación de este servicio de arriendo de un inmueble amoblado. Posterior del tercer mes comienza la operación de solicitar la devolución de este dinero. Y se hace a través del formulario del Servicio de Impuestos Internos 3280. Como te repetí anteriormente, para poder llenar este formulario, lo que más te recomiendo es que lo hagas con un profesional adecuado que te asesore en este proceso, porque no es algo sencillo. Posterior a eso, el Servicio de Impuestos Internos va a revisar esta solicitud y al cabo de 6 meses tú estarías recibiendo la devolución del IVA respectivo. Si no sabes cómo hacer una buena inversión inmobiliaria, no te preocupes, porque quiero regalarte un... Mira, por ejemplo, acá podemos ver, claro que ahora está vendiendo su curso y todo el tema, pero claro, acá podemos ver que claramente el arriendo garantizado es clave en el sentido de poder hacer una buena devolución de IVA con el 27 bis. 24, Servicio de Impuestos Internos lanzó el oficio 1017,
donde llamaba la atención a los contribuyentes que hacían estas prácticas con los fines de aprovecharse del sistema de cierta forma. Y solamente comenzó a autorizar la devolución del IVA respectivo a aquellos contribuyentes que estaban ejecutando esta operación como personas naturales en primera categoría, que tuvieran al menos 3 propiedades. O sea, que las 2 primeras no podía cubrir este sistema. Por lo que si tú solamente estás comprando tu primera o tu segunda propiedad, no podrías realizar esta operación aunque quisieras. A partir de la tercera, sí podrías hacerlo sin ningún problema. Quiero que tengas presente que este tipo de operaciones no es para uso de fines personales. O sea, si vas a comprar una propiedad con fines habitacionales para tú vivir en ella, no podrías realizar esta operación. Servicio de Impuestos Internos, la verdad que es bien majadero con esto y va a hacer una investigación. Y se va a asegurar de que quien esté viviendo ahí sea un arrendatario. Ah, y una cosa que no se me puede olvidar. No todo es color de rosa, porque sinceramente la gente piensa que esto es un regalo, y no lo es. Todo el IVA que te devolvieron, tú vas a tener que devolverlo después cuando hagas la venta de este inmueble. Así mismo como me escuchaste. Cuando tú realices la venta, pueden ser 5, 10, 20 años, incluso si te llegas a morir, tus herederos van a tener que realizarlo, esta operación. Y es muy probable, por efectos de plusvalía, porque la propiedad va a ir subiendo en el tiempo, que termines devolviendo más dinero del que te prestaron. Por lo que sinceramente, de acuerdo a lo que te acabo de comentar, no necesariamente va a ser una operación financiera que te va a traer resultados económicos maravillosos, sino que todo lo contrario. Este tipo de operación es recomendado para gente que no tiene liquidez y necesita más dinero para seguir operando con su negocio. Además, no te olvides lo que te nombré anteriormente, vas a tener responsabilidades importantes, como la declaración mensual de IVA de todos los meses, el pago de un contador, patente comercial, declaración anual de renta, hasta incluso en algunos casos el pago de una oficina postal tributaria para mantener tu empresa. ¿Sabías que un 53%? Por eso es clave directamente que este es un beneficio justamente para la gente que quiera y no tiene liquidez y no quiera endeudarse más, obviamente usar este beneficio tributario para mejorar el departamento, adelantar el pago al pie del mismo departamento, pero todo usarlo a fin del mismo giro de negocio. Entonces eso es clave. Igual. Ahora, ¿realmente vale la pena hacer este tipo de jugadas? Va a depender de cada persona, sinceramente, y la situación que estén viviendo. No es una regla tajante que tú debes hacer este tipo de operaciones. Y mi sincera recomendación es que lleves esto a un Excel, calcules muy bien lo que tú necesitas y determines posteriormente si esto es apropiado para tu perfil como inversionista. Porque puede que ni siquiera lo necesites y tengas que pagar innecesariamente por una operación que no vale la pena. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si te ganaras 1.000 millones de pesos en un programa de juegos de azar? Como el loto, lotería, alquino y etcétera, todas esas cosas. ¿Compraríamos algunas propiedades? Eso justamente es lo que te quiero contar en este video que hice. Bueno, y como ya vimos directamente el tema del 27 bis, claro, justamente es fundamental en este caso tener claro que eso es un préstamo que se hace. Bueno, obviamente que incluso puedes delegar a no pagarlo tú, tus herederos lo pueden pagar, pero obviamente sirve en tal caso de no tener liquidez en el momento y querer amorar el departamento o adelantar cuotas del pie, que serviría bastante. Igual es un buen apalancamiento en términos tributarios, pero en sí eso, un beneficio tributario, no es un regalo, y que lo puedo usar, como te digo, siempre la devolución es entre un 10 y un 15% del total de la propiedad. Por ejemplo, si estamos hablando de una propiedad de 3.500 UF a la fecha, claro, la devolución va a ser de 20.850.000 pesos, y claro, entre más, obviamente, el valor del inmueble, en este caso 5.000 UF, mayor es la devolución. En este caso, en el caso de las 5.000 UF serían de 29.787.000 pesos. Entonces es clave en ese sentido dar una seguridad de ello. Y bueno, obviamente ver el cuadro de rentabilidad de qué conviene o no. En este caso, como yo asesoro a mis clientes, obviamente trato de ser exacto en relación del arriendo versus dividendo, el cap rate, y sobre todo en el tema de la devolución de IVA. Y en este caso exacto en el caso de la propiedad. Igual si quieres vas a agendar una reunión para poder, en este caso, entrar al mundo de la inversión inmobiliaria, acá dispuesto, acá Arzola, tu asesor inmobiliario. Muchas gracias por, en este caso, estar viendo este video. Muchas gracias, que esté muy bien.